Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este seminario permanente de estudios políticos Kratos, a nombre del Colegio de Jalisco. Les damos la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión, después de una jornada electoral muy intensa este 2 de junio que nos ha permitido a diversos colegas tratar de comprender, entender y explicar qué aconteció ese 2 de junio. Y el día de hoy, bueno, en esa línea, en esa tesitura, tenemos al doctor Juan Pablo Navarrete Vela, que con mayor holgura, tiempo y detenimiento vamos a tratar de, pues, de comprender de manera más integral y holística, pues precisamente lo que pudiera ser el refrendo a un proyecto, a un estilo, a una persona, a una propuesta de gobierno, incluso hasta planteándose como un cambio profundo del régimen político mexicano. La ponencia del día de hoy, que la intituló el doctor Navarrete, es Balance de la 4T 2018-2024, y me voy a permitir leer en una breve reseña curricular del doctor Juan Pablo Navarrete Vila, quien es licenciado en Ciencia Política, maestro y doctor en Estudios Sociales en la línea de procesos políticos, todos los grados y el pregrado obtenido por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Él es profesor investigador titular en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Concluyó una estancia postdoctoral en la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. También realizó una estancia de investigación en el doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha escrito 8 libros de autor y más de 60 artículos para revistas y capítulos de libro. Las líneas de investigación sobre las cuales trabaja es partidos políticos, elecciones y liderazgo político, y en particular, bueno, como ustedes más de algunos saben, es un connotado especialista y conocedor sobre el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces creo que va a ser no creo, va a ser una sesión muy enriquecedora. Invitar a quienes nos acompañan de manera constante, ya sido al seminario permanente, pues quienes están en Zoom, plantear sus preguntas, inquietudes al final. El seminario, como ustedes saben, está diseñado para aprovechar al ponente y no que sea de alguna forma atropellado el tiempo, y también quienes nos acompañan por las redes sociales, su servidor va a estar atento a los comentarios o preguntas que nos quieran plantear. Dicho esto y sin mayor preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor Navarrete Vela, y lo escuchamos con muchísima atención y muchísimo gusto. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, estimado Alberto, por la invitación. Voy a permitirme compartir pantalla y comenzamos a platicar sobre algunos hallazgos que podemos nosotros encontrar en, en estos 6 años, ¿no? Entonces, me parece importante que, bueno, es el trabajo que me ha llevado algún tiempo. No es algo que haya comenzado a estudiar recientemente, sino entonces lo que tenemos es un cúmulo de información, muchos datos que creo que nos pueden ser relevantes para poder entender lo que ha pasado, lo que pasó en este sexenio y lo que pues está por venir en términos de un partido político que refrenda una nueva victoria, ¿no? Entonces, bueno, agradecido con el Colegio de Jalisco, agradecido con Alberto y con todos ustedes que están aquí presentes, ¿no? Bueno, lo de las primeras cosas que a mí me gustaría comentar es que es necesario que de alguna forma nosotros podamos tener un encuadramiento teórico en torno a qué tipo de gobierno o qué tipo de política es lo que se aplica, lo que se aplicó en estos últimos 6 años, ¿no? Entonces, yo he apostado por algo que yo denomino populismo selectivo, y aquí pueden ver algunas referencias que yo he estado utilizando, sobre todo textos en inglés, discusiones que tienen que ver en torno a
a cuáles son las exigencias de la democracia, cuáles son esos retos que enfrenta. Y en eso lo que yo pude encontrar es que, bueno, en algunos textos lo que encontramos es que la democracia requiere reactivar esta parte de compromisos del Estado. En otros textos hemos encontrado también que es importante el tema de las transferencias, sobre todo en términos de lo que está pasando en el caso mexicano y esa parte de la redistribución del ingreso, del gasto, y también en términos de que el Estado absorba o vuelva a tener otra vez un papel de responsabilidad social, ¿no? En torno al bienestar. Entonces, parte del encuadramiento teórico parte de eso, ¿no? Es un gobierno de centro izquierda que utiliza una palanca de populismo selectivo, pero no es un populismo aplicado en todos los ámbitos, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Entonces, eso me parece importante señalarlo, que se ha hecho una revisión de algunas discusiones. Por otra parte, es decir, mucho se ha dicho de la autollamada cuarta transformación, y pues yo creo que es importante mencionar que podemos por lo menos proponer algunas categorías, algunas variables que nos permitan entender qué pasó en estos 6 años, ¿no? Evidentemente no hablamos de un cambio de régimen, hablamos de un régimen que ha tenido algunos ajustes, pero no estamos hablando de un nuevo régimen, pero sí hablamos de algunas variables que sí nos permiten entender qué ha estado pasando en términos de la Rectoría del Estado, en términos de obras de largo plazo, políticas insignia, pero también estamos hablando de una política económica mixta, ¿no? Es decir, austeridad, gasto por un lado, austeridad y recortes presupuestales muy neoliberales, tenemos que decirlo, pero por otro lado tenemos ideas de neodesarrollismo, ideas de populismo selectivo, clientelismo, entonces es como una combinación de política. Y ahora también la autollamada cuarta transformación, lo que también hemos visto es que el, el ambiente político generó mucha confrontación, mucha tensión con ciertos actores, cierto ambiente de polarización, y lo que nosotros tendríamos que preguntarnos hacia adelante a partir de este momento de transición hasta que Claudia Sheinbaum, ganadora de las pasadas elecciones, pues empiece a gobernar ya desde la presidencia de la República, es si se van a mantener esas prioridades, ¿no? Creo que son algunas preguntas muy importantes. ¿Cuál será el distintivo de esta segunda etapa de la 4T con Sheinbaum? Es decir, claramente el presidente de la República actual pues tiene un carisma, tiene una simpatía, una conexión con los ciudadanos, los electores. Entonces, la gran pregunta es cuál va a ser el distintivo de Claudia Sheinbaum en esta etapa diferente, ¿no? Digamos, no queremos decir que es el segundo piso ni una cuarta transformación 2.0, simplemente tendríamos que ver cuál es la etapa, qué es lo que sigue en este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, esas son parte de algunas de las preguntas que pues tenemos que tomar en cuenta. Ahora, también hemos escuchado a lo largo de estos días acerca de la victoria de Claudia Sheinbaum y pues esta tentación latente de decir que estamos en un sistema antidemocrático, en un sistema donde hubo una elección de Estado inclusive. Lo que creo que podemos realmente desde la ciencia política, desde las categorías, pues es ofrecer una opinión politológica, una opinión basada en categorías de nuestra disciplina. Y entonces para ello, pues en elecciones competitivas, en elecciones democráticas, lo que encontramos es que cuando un partido gobernante lo hace, puede ser por dos vías, ¿no? Por dos opciones. Por un lado, una elección de permanencia. Eso significa una victoria contundente del partido en el gobierno y la continuidad de lo que se denominan las hendiduras electorales, es decir, el ambiente electoral, la fortaleza de algunos partidos y la debilidad de otros, bueno, permite una victoria muy contundente, ¿no? Por lo menos creo yo, estimo que debe de haber un margen mayor al 15% para que se pueda considerar una elección de permanencia. Es decir, los electores de manera contundente votaron o votan por un partido, por el partido en el gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues tuvimos una elección
con mucha contundencia, ¿no? Un margen de victoria de más de 30 puntos, muy parecida, muy similar a la de 2018. Y entonces no estamos viviendo una época antidemocrática, estamos viviendo una época en donde el partido en el gobierno, pues, ganó una elección con mucha contundencia. ¿Cuál es el otro escenario? Una elección de conversión. Es decir, el partido mayoritario o el partido en el poder gana, pero se presentan ciertos cambios en la situación del electorado, por tanto hay una elección más cerrada. Claro que hay una expectativa de una alternancia, pero el partido gobernante no es derrotado, pero sí ocurre por un margen más pequeño. Bueno, este escenario no ocurrió. Entonces, lo que sí tenemos es una elección en términos de la literatura politológica, una elección de permanencia, a diferencia del 2018, cuando ganó Morena y Obrador, que fue una elección de realineamiento. Esta sería una elección de permanencia del partido en el poder. Bueno, ahora, otras de las interrogantes bastante interesantes es, se está diciendo mucho desde algunos espacios, de medios de opinión y de otro tipo, que Morena es el nuevo partido hegemónico. Entonces, bueno, revisando la literatura, sobre todo revisando un texto que creo es un básico para los politólogos, el texto Partidos y Sistemas de Partidos de Giovanni Sartori, pues ahí podemos ver cuáles son las condiciones de un partido hegemónico. Y una de esas condiciones del partido hegemónico es que no hay pluralismo de partidos. Y aquí lo que tenemos en 2024, 2018, en todo este sexenio, pues en realidad es un sistema de partidos con partidos que son competitivos, pero que en estos 6 años, 3 partidos en específico estuvieron a la baja, el PAN, el PRI, el PRD, y 4 partidos que estuvieron a la alza, ¿no? En este caso, aquí lo podemos ver gráficamente en términos de los datos. Pues el PRI, por ejemplo, en 2015 tuvo su máximo tope, esto es en la elección de diputados federales, con casi 30 puntos, pierde una gran cantidad en 2018, baja a 16, y gana un poquito de terreno en 2021 al 17% y vuelve a tener una caída en 2024. Eso quiere decir que en el periodo 2015-2024, el PRI perdió 18% del electorado, aunado a esto que perdió una gran cantidad de gubernaturas, ¿no? Al día de hoy solo tiene 2. Caso contrario, por ejemplo, Morena, que empezó con poco más de 8% en 2015, ha tenido un crecimiento más o menos sostenido en las siguientes 3 elecciones de diputados federales, siendo la de 2021 donde una ligera baja, pero el balance, el saldo en el periodo 2015-2024 para el caso de Morena es un crecimiento muy importante. Entonces, lo que tenemos no es un sistema de partido hegemónico, lo que tenemos es un sistema de partidos que se ha reacomodado, que tiene un nuevo acomodo en torno a los 3 primeros partidos, ¿no? Durante mucho tiempo fue un pluralismo muy compacto entre el PRI, el PAN y el PRD, pero ahora ese pluralismo es Morena, PAN y recientemente Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, pues es un reacomodo en donde hay ofertas que se han podido mantener o han crecido poco, y en otro caso, como en la elección más reciente de 2024, tanto el PRI como el PAN y el PRD, que incluso está muy cerca de perder el registro, pues perdieron ese impulso, ¿no? Entonces, no es un partido hegemónico, es un pluralismo de partidos, pero en un pluralismo donde hemos tenido un reacomodo de los electores en las últimas contiendas. Bueno, entonces, otra vez la pregunta, ¿es Morena un nuevo partido hegemónico? No, de acuerdo a las categorías, porque un sistema competitivo lo que requiere es que existan posibilidades de una alternancia política, ¿no? Y en los últimos 24 años, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues posibilidad de alternancias. Tenemos 3, ¿no? 2 sexenios consecutivos del PAN, del 2000 al 2012, el regreso del PRI en 2012, la victoria de Morena en 2018 y ahora, como ya mencionaba yo antes, una elección de permanencia, ¿no? Entonces, la posibilidad de alternancia está ahí. El asunto es que
regreso al anterior, o sea, mientras tenemos a un partido político como Morena que se ha consolidado, que ha logrado mantener una base dura de electores por lo menos mayor al 30%, lo que encontramos en los demás partidos es que no han tenido una capacidad de recuperación. Y entonces lo que tenemos pues, son posibilidad de alternancias, pero con partidos de oposición que no han tenido esa posibilidad de relanzarse, de recuperar a los electores que han estado perdiendo consistentemente en años pasados, ¿no? Bueno, ahora, ¿es Morena un partido hegemónico? Y amén de lo que ahorita está en discusión, de que si es antidemocrática la sobrerepresentación, etcétera, incluso se ha estado mencionando en los medios que se debería de legislar sobre la representación para las coaliciones. Lo que tenemos en un sistema democrático es la capacidad de cooperación política que tiene el partido gobernante, ¿no? Por ejemplo, entre 2002 y 2013, la forma de procesar acuerdos legislativos del PRI, pues fue pactar con el PAN y el PRD. Entonces, por ejemplo, considerar limitar o restringir de alguna forma que las coaliciones se formen para que esto pueda impedir que tengan una sobrerepresentación o en dado caso alcanzar mayoría calificada, pues entonces eso sería considerar como antidemocrático las aprobaciones constitucionales que se hicieron en dado caso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, pero entonces los partidos están ahí, ganan ciertas mayorías que pueden ser suficientes o no. Entonces, en 2012, Enrique Peña Nieto y el PRI lograron procesar reformas constitucionales porque tres partidos hicieron un acuerdo y más de 400 diputados juntaban entre los tres, ¿no? Bueno, en el caso de López Obrador, en las dos legislaturas fueron una forma distinta. Es decir, en el 2018-21 la legislatura funcionó porque hubo una transfuga de legisladores. Es decir, legisladores de otros partidos se adhirieron a la fracción parlamentaria de Morena. En 2021-2024 este proceso no se repitió en la misma magnitud, sino que en realidad fue más un acuerdo de tipo de aliados legislativos. Tal como se presupone que va a funcionar en la actual legislatura 2024-2027, ahora con la victoria de Claudia Sheinbaum. Es decir, con una victoria muy holgada, muy mayoritaria y con aliados como los diputados del Verde y del PT en ambas cámaras, pues estarán muy, muy cerca de conseguir una mayoría constitucional, mayoría calificada. Pero eso no ocurre y eso no convierte al partido que ganó en un partido hegemónico. Más bien lo convierte en un partido que tiene esa capacidad de cooperación y de incentivar política y legislativamente la ayuda de otros actores políticos, ¿no? Bueno, ahora, igual, la misma pregunta. En términos del circuito institucional, ¿Morena es un partido hegemónico? Yo consideraría que no, porque tenemos dos pilares de la ingeniería constitucional en México, que son dos órganos independientes, dos órganos que, claro, han tenido mucha confrontación, tuvieron mucho roce con el gobierno de López Obrador en estos 6 años, pero son instituciones, son órganos que tienen un proceso de elección de sus consejeros y magistrados muy claro. Es decir, estas reglas con las que funciona ahora el INE y también con las que funciona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es que se hayan inventado en este sexenio, son reglas, facultades, recursos legales y constitucionales que ya estaban ahí y que no se modificaron en teoría en todo el sexenio. Ahora, el ambiente de Claudia Sheinbaum podría modificar esto, es decir, si hay una posibilidad latente y eso pues tendrá que verse, analizarse si es que ocurre de una posible reforma constitucional al INE y una forma de cómo cambiar la llegada de los magistrados y jueces en diferentes ámbitos, pero eso no lo sabremos hasta que ocurra o hasta que se discuta en las cámaras, ¿no? Pero actualmente, con las reglas que existen y con estos órganos independientes y funcionando de manera con autonomía, bueno, pues entonces eso tampoco convierte en automático
a Morena en un partido hegemónico. Juan Linz, en su libro La quiebra de las democracias, mencionaba que por lo menos 4 elementos deben de mantenerse para un sistema democrático, ¿no? Alternancias políticas, un Congreso plural, una institución electoral independiente y elecciones libres, ¿no? Entonces creo que esos 4 requisitos, por lo menos instrumentalmente, siguen vigentes en el caso mexicano. Bueno, ahora, aquí vamos al terreno de otra pregunta. ¿Es Morena entonces un partido predominante? Y creo que esa también es una pregunta bastante importante porque yo considero que en algunas dimensiones sí. Es decir, Giovanni Sartori en ese texto de partidos y sistemas de partidos establece con claridad cuál es un requisito indispensable para que un sistema de partido predominante exista. Ahora, a diferencia de la condición de hegemonía en términos de un partido hegemónico, que es un sistema antidemocrático y no competitivo, el partido predominante sí corre dentro de una esfera y de una escena que sí es competitiva, pero que en cualquier momento, dice Sartori, el partido predominante puede dejar de serlo. Pero por lo menos dice Sartori que deben de ocurrir 3 elecciones consecutivas, 3 victorias. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo asumo y sostengo que en el ámbito de la presidencia de la República no es un partido predominante porque solamente ha ganado 2, 18 y 21? Pero, por ejemplo, en el plano de la Cámara de Diputados, Morena ya ganó mayoría en 18, 21 y la que acaba de ganar. ¿Qué quiere decir? Que en la dimensión de la Cámara de Diputados, sí cumpliría ya el requisito. En la Cámara de Senadores no, porque apenas serían 2 ocasiones. En los gobernadores electos entre 18 y 24, pues tampoco, porque ha ganado 2 veces, es decir, las mismas que ganó en 2018, las ganó en 2024, entonces son 2 veces. Y el mismo caso para gobernadores que se eligieron en 2019 y 21, todavía no tenemos esas posibilidades de que ganen 3 veces. Ahora, en algunas capitales en el país, sí Morena se ha convertido en partido predominante en 6, pues de 31 capitales que tiene el país, ¿no? Como son La Paz, Mexicali, Chiapas, Culiacán, Villahermosa y Chetumal. Es decir, en esas ha ganado de manera consecutiva en el 18, 21 y 24. Entonces, ahí sí, el mismo caso que en algunas alcaldías en la Ciudad de México con la victoria que acaba de pasar hace algunos días. Entonces, creo que si nosotros hacemos un rastreo de ayuntamientos en el país, congresos locales en el país, donde ha estado ganando de manera seguida, de manera consecutiva, ahí sí podríamos decir que Morena es un partido predominante, pero a nivel nacional y en todos los ámbitos, no. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy a lo que Giovanni Sartori menciona. Bueno, en lo que resta de la charla, ahora quiero hablar de los datos que ocurrieron hace unos días, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de partido es Morena? Yo sostengo que es un partido activista. Es un partido que funciona con la combinación de viejos cuadros y la renovación de la élite, ¿no? Es una especie de partido que aprovecha la experiencia de otros partidos que se pueden agregar, ¿no? Es un partido que está siempre en campaña, es decir, en campaña permanente, porque lo que encontramos es que en tiempos electorales y no electorales siempre se está haciendo campaña, ¿no? Y es sobre todo un partido que está enfocado en victorias, objetivos electorales, y que, tengo que decirlo también, que en términos de una institucionalización, tal como la define Panebianco, una institucionalización que está en construcción, no es una alta institucionalización, pero tampoco es una institucionalización que podríamos decir que es muy débil. Entonces es una institucionalización que está en construcción y que no le ha impedido, en dado caso, tener triunfos electorales, ¿no? Perdón, no le ha impedido ganar. Ahora, este es un pequeño recuento del trayecto que ha tenido Morena. Empezó como asociación civil muy ideológico por allá del 2012,
Y se ha vuelto un partido muy pragmático, muy de rentabilidad electoral a partir del 18 en adelante. Pero es un partido que, como todos sabemos, la mayoría sabemos, es un partido que se compone de viejos cuadros. Y aquí en la parte de abajo vemos esa evolución, ¿no? Esa evolución de un partido que empieza muy modesto en 2015, con poco más del 8% de los votos, hasta dos elecciones presidenciales, con un sorprendente más del 50% de los votos, ¿no? Entonces, un partido altamente pragmático. Ahora, veamos números. Y esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en términos de votos y diputados, ¿no? 35 diputados en 2015, 188 diputados de manera individual, que pasan a cerca de 260 por la transfuga de legisladores, 190 diputados en 2021 y ahora la estimación que se hace es que tendrá un rango entre 233 a 251 diputados. Inclusive, si el rango estimado más alto se le otorga, tendría mayoría absoluta por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el saldo entre el 21 y el 24, pues es que tuvo un avance, ¿no? Es decir, 2021 fue una pérdida de cerca de 3 puntos, pero en 2024 recupera esos puntos y obtiene la votación más alta en la historia de Morena, ¿no? Entonces, como ya mencionaba, sí, en este ámbito podemos considerar que es un partido que se considera ya predominante. Aquí los mismos datos vistos desde otra óptica. Aquí cada una de las líneas indica la votación de diputados federales. En la parte de abajo, estas líneas grises pues representan 2015 y la línea roja que está arriba representa la votación de 2024. Como pueden ver del lado derecho, en Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, que por cierto son estados donde el gobernador es opositor a Morena, pues bueno, a través del tiempo son los estados en donde ha tenido menor captación de votos. Esto es la votación de diputados federales por estado. Es decir, en cada estado ese es el máximo puntaje y el máximo puntaje a lo largo del tiempo ha sido Tabasco, Sinaloa, como se puede ver ahí en esta gráfica. Bueno, ahora veamos el ámbito de los senadores de la República. Aquí también el desempeño fue mucho mejor que en 2018. En 2018, Morena ganó los dos senadores en 24 estados, mientras en 2024 la coalición Morena-PT Verde ganó en 19, pero además Morena ganó solo, sin coalición, en 10 estados. Por tanto, entre aliados y los que ganó de manera propia, aquí lo que encontramos pues, son 29 estados con los dos senadores de mayoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2018 la oposición ganó 5 estados. En el caso de PRI, PAN, PRD solamente ganaron uno, ¿no? Entonces, si aquí el restante hace 6 años lo ganó Movimiento Ciudadano y ahora lo ganó el Verde, ¿no? Entonces, lo que vemos es que fue en realidad un desempeño todavía más amplio entre el 18 y el 21, ¿no? Bueno, en esta siguiente lámina lo que podemos ver es esa votación en el ámbito del Senado de la República por Estado de la República y también la línea más fuerte, la línea que se ve como de color marrón versus la línea punteada, es la de 2024 y entonces vemos también que el desempeño en general en algunos estados fue mucho mejor. Bueno, el promedio de votos en el ámbito del Senado en todo el país en 2018 fue del 37.5%. En 2024 tuvimos un avance, un crecimiento de cerca de 4 puntos. Entonces aquí lo que vemos es que no solo en el ámbito de la presidencia de la República obtuvo más votos y también más votos en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara de Senadores también la votación, la votación también creció de manera importante. Bueno, sigamos. Este es el panorama de la elección presidencial por candidato, ¿no? Es decir, la candidatura. Yo tenía algunas dudas hace algún tiempo y yo hace algún tiempo, tal vez año y medio, yo veía complicado que Sheinbaum tuviera una victoria tan amplia. Yo debo de reconocer que hace por lo menos año y medio
yo pensaba que la elección iba a ser una elección más competida. Es decir, en términos, yo consideraba, de acuerdo a los datos, que Morena tenía amplias probabilidades de ganar, pero no que ganara con tanta contundencia. Entonces, sí, para mí sí es un resultado muy sorprendente porque supera incluso la votación de López Obrador como candidato por 6.56% más que en 2018. Esto quiere decir que hay una alta expectativa de continuidad de lo que se ha logrado para el sector de electores que votaron. Entonces, bueno, ahí está esa parte. Aquí lo que podemos ver es la votación comparada por ámbito entre el 18 y el 24. Esto es la votación de Morena sin coaliciones. Este es el tamaño real de Morena sin los aliados, es decir, sin el Verde, sin el PT. Esto es lo que Morena aportó a cada una de las coaliciones en los diferentes ámbitos y vemos que en los tres ámbitos creció de manera considerable. Diputados y senadores más del 3% y poquito más en la presidencial. Pero aquí estamos viendo que en 2024 llegó a un techo mayor al 40%, que en el caso del 2018 solamente fue en el ámbito presidencial. Entonces, aquí ya tenemos datos. Entonces, en la Cámara de Diputados obtiene un crecimiento importante, en el Senado de la República también tiene un aumento importante y ya el balance general en los tres ámbitos también tiene un desempeño individual bastante interesante. Bien, ahora, ¿qué pasó en términos del arrastre subnacional de las gubernaturas, ¿no? Algunos colegas, yo en específico, el doctor Javier Rosiles y yo hemos trabajado en un texto que se publicó recientemente en la revista Estudios Políticos de la UNAM, una metáfora adaptada de aquello que Huntington decía de olas y contraolas, ¿no? Obviamente Huntington hablaba de olas democráticas y contraolas autoritarias, pero aquí nosotros quisimos adaptar a olas gobernantes y contraolas de la oposición, ¿no? Entonces, en 2018, pues fue una ola que llevó 5 de 9 gubernaturas ganadas, incluida la jefatura de gobierno, mientras el efecto de la salida de AMLO y la llegada de Sheinbaum, pues fue una ola importante de 7 gubernaturas de las 9 que estaban en disputa, ¿no? Y considerando a la Ciudad de México como una gubernatura. Es decir, tuvo la capacidad de mantener las 5 y además ganar 2 más, porque en 2018 Puebla lo había ganado el PAN y Yucatán también lo había ganado el PAN. Pero en esta ocasión, aquí lo que encontramos es que la eficiencia electoral del partido gobernante todavía fue mayor que la de hace 6 años, ¿no? Entonces, esto no solamente fue el avance que tuvo en el ámbito presidencial, en la de diputados, en la de senadores, sino también a nivel de las gubernaturas, como lo podemos ver ahí. Bueno, a mí me ha gustado mucho a lo largo del tiempo, en los años que llevo estudiando a Morena como objeto de estudio, medir la eficiencia electoral. Si se dan cuenta, en la tablita que les estoy poniendo en la parte de arriba, 2015-2024, que está en color gris o un poco negro, pues es la eficiencia electoral de Morena siendo partido opositor. Es decir, del 15 al 17, compitió en 24 procesos para gobernadores y perdió todos, ¿no? En 3 años desde su fundación no ganó nada. Pero hay un viraje muy importante a partir de 2018 que empezó con, obviamente, la victoria presidencial y otras ganancias en gubernaturas. Entonces, si se dan cuenta, del lado, en la parte central están las gubernaturas disputadas y ganadas, y del otro lado está la eficiencia electoral. Del 18 a la fecha, hasta el 24, tenemos un partido que ha ganado más de la mitad de los espacios que ha disputado, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2021 fue una joya, ¿no? En términos electorales, fue cuando aglutinó una gran cantidad de victorias, sobre todo victorias en donde el PRI fue derrotado, pero la del 2024 incluso supera la eficiencia electoral de la del 2021 con 7 de 9, ¿no? Bueno, en total,
Morena tiene el día de hoy 23 gobernadores cuando hace 6 años no tenía ninguno y con una eficiencia electoral del 71.42%, es decir, 7 de cada 10 elecciones de gobernadores que disputa, gana en el periodo 2018-2022, el PAN 4 gubernaturas, el PRI 2, Movimiento 2, el Verde 1 y el PRD pues está en franca desaparición también del ámbito subnacional de gobernadores. Bueno, en este cuadrito se resume un poco de manera muy desagregada. No tenemos el tiempo suficiente aquí. Esto lo voy a estar compartiendo en Congreso de Estudios Electorales de la SOMEN, próximo que se va a desarrollar. Pero por lo menos es un balance general. Lo que tuvimos fueron 8 elecciones de permanencia, es decir, 8 elecciones donde el partido que estaba en el poder ganó y la única que cambió fue Yucatán, que fue una elección de desviación, que es cuando el partido gobernante pierde por poco margen, ¿no? En las demás, en general, los partidos que estaban gobernando ahí lo refrendaron, caso de Guanajuato, el caso de Jalisco, y todas las demás, pues el partido Morena las ganó. Ahora, solamente elecciones de muy alta competencia, y eso pues nuestro vecino estado Jalisco fue la elección más competitiva, la elección más cerrada, y a pesar de que ganó Movimiento Ciudadano con más del 40%, muy, muy, muy cerca, de acuerdo a los datos del PREP de hace unos días, pues quedó muy cerca Morena, ¿no? Con 38% de los votos, una elección de muy alta competencia. Ahí la más competida fue Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México y las demás, que ya el margen de victoria se hace muy, muy grande, con victorias muy, muy sorprendentes de 70 y 80%, como son Chiapas y Tabasco, ¿no? Bueno, ese es el mapa en términos ya muy, muy desagregados, ¿no? Ahora, otro dato que también me parece a mí bastante eh, interesante, que es lo que Morena había conseguido en su disputa de los distritos locales. Miren, aquí en la parte de 2018-2023 es el recuento de los distritos locales disputados en ese periodo y Morena ganó el 41.16% de los distritos locales en todo el país disputados. Bueno, 2024, solamente el año 2024, que acaba de pasar hace algunos días, la eficiencia electoral casi se duplicó, ¿no? Poco menos, más del 37%. Es decir, en este ámbito que era de los ámbitos a lo mejor con menor competitividad, pues también ahora se convirtió en una parte, en una dimensión todavía bastante interesante, ¿no? Entonces, vean cómo podemos ver un aumento presidencial de senadores, de diputados, de gobernadores, y también el ámbito de los distritos locales también alcanzó esa ola, ¿no? Bueno, aquí en estos 11 congresos locales, los revisé todos, podemos decir que Morena ganó todos los diputados locales que estaban disponibles, es decir, 11 congresos locales, Morena ganó todos, absolutamente todos los diputados locales en disputa, ¿no? Además que en estos 11 estados, Morena tiene gobernador, ¿no? En otros 16, Morena ganó más del 50% de los diputados locales. Incluso San Luis Potosí, que es gobernado por el Verde, Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, Durango y Querétaro, que también son opositores, Morena ganó más del 50% de los diputados locales ahí, ¿no? Entonces, en suma, Morena será un partido con mayoría en 27 de 32 congresos locales en el país, lo cual es sumamente interesante si consideramos que para una reforma constitucional no solamente se necesita la mayoría en la de diputados y senadores, sino también la aprobación de los congresos locales, que en este caso parece que no sería un problema. Bueno, y finalmente en esta parte, pues Morena obtuvo menos del 50% de los diputados en 5 estados, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, que son gobernados tanto por el PAN, Movimiento y el PRI. Para fines de ahorrar tiempo, esta ya solamente es un promedio nacional
Este es el porcentaje de votos, el promedio de votos por distritos locales que obtuvo en todo el país, ¿no? Aquí lo podrán ver con mucha claridad, pero voy a seguir. Ahora, en el ámbito de los ayuntamientos, esta era la parte más frágil de Morena entre el 18 y el 23. Ganaba solamente el 24% de los ayuntamientos que disputó entre el 18 y el 23. En 2024 no creció en la misma medida como en los otros ámbitos, como en el ámbito de los distritos locales que pasó de 40 a 78, pero sí hubo un avance del 24 al 40, más del 40%. Es decir, sigue siendo el ámbito con mayor fragilidad, pero sí hubo un aumento, digamos, significativo entre el periodo del 18-23 al periodo del 24, con más 23% en esta parte, ¿no? Aquí un gráfico sobre los ayuntamientos, en específico alcaldías o ayuntamientos, lo voy a pasar para ahorrar tiempo. Y finalmente en esta parte de este recuento electoral, también hay capitales en el país. Aquí es tal vez la dimensión donde la eficiencia electoral no es tan alta como en los demás ámbitos. Es decir, de las 31 capitales en el país, Morena solamente al día de hoy gobierna 12, será partido gobernante en 12, lo cual equivale al 38% de la eficiencia electoral, en tanto que el PAN, PRI, PRD y sus diferentes combinaciones tienen a su favor casi la mitad de las capitales, Movimiento 2, el Verde 1 y el PRI, PRD 1. Y este sería como el recuento general por ámbito de competencia. Vean, del lado izquierdo empezamos los estados con mayor votación a favor de Sheinbaum, 31 de 32, más del 96%. El de senadores más del 90%, los distritos federales ganados por Morena. Morena y sus aliados ganaron en 256 de los 300 distritos, lo cual fue pues, bastante abrumador. Los distritos locales, como ya había mencionado, las victorias en el ámbito de los gobernadores en los ayuntamientos, y aquí tendríamos que agregarle la parte de la eficiencia electoral en las capitales, que es del 38%, sería como el eslabón más débil, ¿no? Que también tiene que ver con el ámbito local. Bueno, ahora ya para cerrar en los últimos 10 minutos que voy a tomar, me parece que todavía hay algunas cosas que nos deben de llamar la atención, y es esta parte de lo que yo he denominado como la etapa de transición de la 4T, ¿no? Creo que nos va a dar mucha luz o nos va a dar mucho de qué hablar, quiénes van a integrar el gabinete, qué tipo de perfil va a ser, si serán algunos miembros de este gabinete actual que sobrevivan, si sobreviven algunos, quiénes, será la pregunta. Y también pensar en qué papel van a tener los gobernadores salientes, los que ahora acaban de dejar las 5 gubernaturas, a dónde se acomodarán en embajadas, secretarías, subsecretarías, direcciones como la del ISSSTE, Pemex, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que pensar y habrá que estar muy al pendiente para la integración del gabinete, si es un gabinete de renovación o es un gabinete de rotación. Ahora, también creo que debemos estar muy pendientes de qué va a pasar en esta nueva etapa de liderazgo carismático de López Obrador. ¿Cuáles son algunos escenarios? Ok, ¿vamos a tener un expresidente muy presente en la política nacional o va a estar alejado del poder? Lo que podamos decir ahorita son especulaciones todavía, pero creo que sí lo que tenemos que estudiar con atención es cuál va a ser el estilo de gobernar de Claudia Sheinbaum, ¿no? Las mañaneras van a seguir, el discurso de polarización y enfrentamiento con empresarios y con la oposición va a seguir la misma tónica. Y una pregunta que creo que es la pregunta del millón, o sea, ¿Sheinbaum será capaz de romper con el expresidente o no es necesario, ¿no? Entonces, eso creo que también son preguntas pertinentes. Sobre qué va a ser en el Congreso, ya habíamos dado esos datos al principio, pues en términos de la Cámara de Diputados, en aquello que Aaron Liebhardt sobre las coaliciones mínimas ganadoras, pues en realidad Morena, Verde y el PT
tienen una coalición mínima ganadora en la que no necesitan de más aliados, por lo menos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, la situación es muy cerca de mayoría calificada, pero tendrán que estimar o tendrán que privilegiar la cooperación política, ¿no? La cooperación legislativa, lo cual es lo que quiero mostrar en esta otra gráfica. Ante un partido mayoritario que no requiere de aliados en la mayoría de los temas en ambas cámaras, entonces, ¿cuál debe ser o cuál debería ser la posición de los partidos de oposición? Y entonces eso nos lleva a cuál es la actitud que debe de tomar el partido mayoritario, los partidos de oposición, si la cooperación o la autoexclusión. Porque a final de cuentas, si el partido gobernante tiene la suficiente fuerza legislativa para sacar adelante reformas, pues entonces podrías convertir en irrelevante a todos los demás. Entonces, bueno, es un dilema bastante importante que tendrá que, por lo menos, creo yo, el partido que pudiera estar dispuesto a la cooperación pudiera ser Movimiento Ciudadano, ¿no? Y eso podría, en dado caso, traer mayor legitimidad a algunas decisiones o podría traer, en dado caso, los senadores que se requieren para alcanzar mayoría constitucional en el Senado, ¿no? Sobre reformas que ya están ahí en el tintero, la reforma electoral, reformas al Poder Judicial, una profunda reforma a las pensiones, entre otros temas. Ya para ir cerrando, creo que nos viene un escenario inédito de convivencia para Morena, ¿no? Por un lado, un expresidente de la República con un liderazgo carismático, integrador, bastante claro. También nos queda claro que ese carisma, por lo menos en este momento, hoy que es junio de 2024, pareciera que Claudia Sheinbaum no posee, no tiene esas características de liderazgo. Si lo desarrollará en el futuro, tampoco lo sabemos. Pero lo que sí podemos diferenciar, por lo menos es lo que yo he intentado en mis últimos escritos, es decir, si no es un liderazgo con carisma, sí se puede desarrollar un liderazgo administrativo en términos de la eficacia en el movimiento del aparato político. Es decir, un liderazgo carismático como el de Obrador, de nuestro presidente todavía en funciones, que en un par de meses saldrá de la escena política, por lo menos del cargo formal, pues tiene la habilidad de conectar con las masas. Esa es una característica de un liderazgo carismático. En el caso de Claudia Sheinbaum, pareciera que no tiene esas mismas características, pero pudiera desarrollar otras en torno a la eficacia o no del aparato político del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está en disputa? Pues creo que ahora viene algo realmente relevante en términos de quién va a tener el control organizativo de Morena, ¿no? O sea, ¿quién? ¿Quién de estos dos personajes va a tener el peso para el reparto de poder de las posiciones políticas? Algo que también habrá que esperar con mucho cuidado es si esta continuidad de la cuarta transformación va a implicar una posición más radical o pudiéramos ver una evolución en términos de una 4T más conciliadora, más moderada, más conservadora. Y como ya mencionaba hace rato, qué va a pasar con los gobernadores que terminan en 2024, ¿no? Entonces, de mi parte, lo dejaría ahí, les agradezco mucho. Si quieren algunos datos muy concretos de lo que les he comentado por aquí. Bueno, este es mi más reciente libro, Morena en el Poder, los primeros 3 años. Está disponible para descarga de manera directa electrónica por ese código QR o lo pueden buscar en el portal del Instituto Electoral del Estado de México, en el cual pueden descargar de manera directa el texto, ¿no? Entonces, con eso, yo les agradezco mucho su atención en espera que haya preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. De hecho, si hay preguntas y son varias, siempre, bueno, en la efervescencia de este reciente proceso electoral
y más bien las inquietudes que pueden surgir. Me voy a permitir leer primero la de los asistentes al seminario aquí en el salón de Zoom y luego otra ronda para quienes escribieron en las redes sociales, concretamente en el Facebook. Entonces, estimado Juan Pablo, para que si quieres tomar nota, va una primera batería de preguntas. Bueno, buenas tardes, Luis Fernando Delgado Trejo de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Y dice, ¿cómo se ha reflejado el principio de separación de poderes durante el gobierno de la llamada 4T, especialmente en relación con los poderes ejecutivo y legislativo? La siguiente es, ¿qué lecciones se pueden aprender de la experiencia de la 4T en términos de gobernabilidad, participación ciudadana y construcción de consensos políticos para el futuro que le deviene a nuestro país? O sea, y finalmente de Héctor Castellanos Villalpando, si tienes un análisis de las capitales disputadas, este es el primer racimo de preguntas. Estimado Juan Pablo, si quieres darles respuesta y luego vamos a las redes sociales. Bien, bueno, primero que nada, Luis Fernando, muchas gracias por la pregunta. Eh, yo creo, mira, para entender el funcionamiento de la relación que tiene que ver con el poder ejecutivo, con los demás poderes, en términos del legislativo y el poder judicial, creo que aquí lo que tenemos que entender es que todo el entramado institucional de Obrador es herencia de sexenios anteriores. Es decir, por ejemplo, esta facultad constitucional que el presidente tiene para nombrar a sus secretarios, a su gabinete, pues es una facultad que le ha otorgado la Constitución al presidente, ¿no? Esta parte de proponer al Senado de la República, a los magistrados, a ciertos actores, por ejemplo, a proponer a la comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proponer al gobernador del Banco de México. Es decir, el día de hoy, si nosotros pusiéramos un foco, no es que López Obrador lo que intenta es acaparar todas esas designaciones. Bueno, pero no son facultades que se le hayan agregado recientemente al Poder Ejecutivo. Son herencia. Es decir, entonces, lo que sí nosotros podemos ver es que ese acomodo en términos de la relación ejecutivo, legislativo y judicial ante una posible reforma, como qué es lo que se está planteando, como de las primeras cosas que tendrá que hacer Sheinbaum, porque son de las últimas reformas que envió el presidente Obrador para ser atendidas en la legislatura que está por iniciar, sí podría modificar sustancialmente esta relación, porque estamos hablando de una reforma electoral con otra lógica de funcionamiento, y con la llegada de jueces y magistrados por otra vía, que no es la que comúnmente conocemos, ¿no? Entonces, creo que eso sí podría cambiar la dinámica, ¿no? Pero bueno, estaríamos por ver, ¿no? Y en términos de la gobernabilidad, creo que la gobernabilidad en este país requiere de la capacidad de negociar del partido en el gobierno, pero también sabes de la capacidad y disposición que tengan los partidos de oposición para procesar ciertos acuerdos, ¿no? A veces pareciera que todo lo que propone la 4T en la Cámara, pues es simplemente es una negativa, porque somos oposición, ¿no? Entonces creo que ahí la gobernabilidad, hay que recordar lo que la literatura dice, ahí lo que se requiere es una relación de disposición entre los diversos actores. Por ejemplo, mira, yo creo, o sea, firmemente, de manera muy personal, que necesitaríamos una nueva constitución con poderes más acotados, con un presidencialismo menos fuerte, con diversas reformas a ciertos aspectos. Por ejemplo, yo aumentaría el umbral de votación para los partidos nuevos, disminuiría considerablemente el presupuesto a los partidos y para mí sería un presupuesto equitativo para todos, ¿no? Pero ¿eso qué requiere? Pues requiere de la disposición de los partidos para sentarse a procesar un acuerdo de esa envergadura.
no va a ocurrir. O sea, ese sería como muy ideal. Entonces, lo que sí creo es que para construir esa gobernabilidad sí es necesario que los diversos actores opositores y el partido gobernante tengan una disposición de hacerlo, ¿no? Para Héctor, sobre las capitales disputadas, bueno, no me dio tiempo suficiente porque había muchas cosas que tratar de exponer en poco tiempo, pero es un ejercicio bastante interesante sobre las capitales. Yo te recomendaría, si puedes visitar mi sitio de academia, en Academia Juan Pablo Navarrete Vela, ahí tengo por lo menos 2 trabajos que hablan sobre las capitales. En uno hacemos una revisión de las capitales y su incidencia sobre las zonas metropolitanas, y otro sobre las capitales que le da continuidad al trabajo previo sobre los planes de desarrollo municipal, ¿no? Es decir, ese seguimiento que di entre el 18 y el 21 es lo que a mí me permitió, en este análisis que hice de manera muy rápida, ubicar, por ejemplo, en las capitales donde Morena ha tenido éxito, ¿no? Ahora, ha tenido éxito de manera muy, ¿cómo le diré? Con posibilidades de muchas alternancias, porque, por ejemplo, en 2018, te pongo un ejemplo, ¿no? Toluca, la capital del Estado de México, la ganó Morena, en 2021 la perdió ante el PRI-PAN-PRD, y así ha estado pasando con algunas, ¿no? Es decir, con algunas no ha podido sostener el gobierno, salvo las 6 que mencioné, de las 6 capitales en donde Morena ya se convirtió en partido predominante, porque ha estado ganando de manera consecutiva, ¿no? Pero es un trabajo bastante pertinente, bastante útil, sobre todo para identificar si existen gobiernos yuxtapuestos o no. Es decir, si la capital está gobernada por el mismo partido gobernante en términos del gobernador, ¿no? Por ahí lo dejaríamos, estimado Alberto. Perfecto. Hay varias preguntas, esperemos que nos dé para las rondas que ya están, no sin antes, eh, felicitaciones del doctor Aldo Muñoz, muy clara tu exposición, del doctor Richardson Camara de la Universidad Federal Río Grande del Norte, saludos desde Brasil, muy interesante tu presentación y felicidades. Voy a primero a leer en esta primera ronda, esperemos que sean otras 2 o 3, porque es un comentario muy extenso y sobre todo lo importante de este seminario es el diálogo y el debate, ¿no? Del doctor Rudlan Posadas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, felicitaciones a Juan Pablo, excelente especialista en este tema. Quiero plantear la siguiente reflexión para conocer sus reacciones. Ciertamente Sartori es un referente en la ciencia política occidental. Sin embargo, cuando él mismo trató de explicar la realidad mexicana, señaló que era una tarea complicada, dado el régimen sui generis que había en tiempos del PRI hegemónico. Desde hace tiempo planteó que habría que abandonar las teorías y conceptos tradicionales en nuestra disciplina e intentar plantear otros, dado que los primeros ya no explican la realidad, dado el cambiante contexto que nos toca vivir. Con ello quiero plantear que en general expertos y no expertos señalan que en México se está consolidando un nuevo partido hegemónico por la cantidad de poder que ha acumulado en poco tiempo y el sometimiento que tiene del el poder ejecutivo con el poder legislativo y lo que busca hacer con el judicial, tal como ocurría en los felices años del PRIAT. Entonces, la reflexión que le pido a Juan Pablo va en este sentido. Separemos de la, separémonos de la teoría y vámonos más de cerca a la realidad. ¿Estarías de acuerdo? Un abrazo y felicitaciones nuevamente por tu ponencia, muy ilustrativa como siempre. ¿Quieres hacer un comentario al respecto? No, desde luego, muchas gracias por el comentario, por la, por el, por la reflexión. Yo considero que la teoría siempre es una parte que nos permite explicar la realidad, ¿no? No necesariamente considero que las categorías que Giovanni Sartori ofrece estén superadas, ¿no? Al contrario, ¿no? A veces creo que uno tiene que recuperar aquellas
dimensiones, aquellas categorías que nos permitan hacer una buena diferenciación entre A y B, ¿no? Lo que yo creo que sí también es o sea, coincido en esta parte que a lo mejor nos hace falta encontrar otras categorías que nos parezcan más pertinentes. Es por eso que a lo largo de mi exposición y a lo largo de algunos escritos, sobre todo mis escritos más recientes, yo le he estado apostando por explicar que Morena es un partido activista, ¿no? Es un partido que compite dentro de una dimensión democrática, competitiva, pero que es un jugador muy ganador, ¿no? Es decir, esta conceptualización de partido activista nos permitiría tal vez mediar, ¿no? Entre esas categorías del partido predominante, el partido hegemónico, aunque yo no considero que esté rebasada la categoría de partido hegemónico, ¿no? De manera muy personal, pero pues claro que estamos dispuestos a la reflexión, al debate, ¿no? Al debate en términos de yo regresaría a la reflexión tal vez como cuáles serían las categorías que estaríamos proponiendo como para sostener que Morena sí está convirtiéndose en un partido hegemónico. Sobre todo porque Giovanni Sartori es muy claro, es decir, un partido hegemónico pragmático como en alguna de las páginas Giovanni Sartori lo explica para el caso mexicano, un partido hegemónico pragmático es aquel circuito donde todas las elecciones son una farsa, donde todas las elecciones son una simulación electoral. Y yo, sinceramente, yo no creo que estemos en un escenario donde estemos simulando elecciones. Más bien yo creo que tenemos un circuito institucional, confiable, creíble, pero no está ganando el partido ganador, valga la redundancia, porque esté simulando una elección, sino porque hay condiciones que le permiten tener esa capacidad para ganar. Y creo que eso también tendríamos que considerarlo. Pero es una buena charla, es una buena reflexión. Creo que es algo que nos podría llevar a un coloquio, ¿no? Para seguir discutiendo. Pero creo que sí es muy diferente las condiciones de un partido hegemónico tipo del PRI en los 70s, cuando no había absolutamente nada de credibilidad en los procesos electorales, a lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Más bien creo que tenemos la fuerza de un partido gobernante que ha sido respaldado en dos sexenios, perdón, en dos elecciones, la que llega a AMLO en 2018 y que ha sido refrendada esa confianza de un sector de la población con cerca del 60% de los votos. Voy a permitir leer del doctor Ernesto Morúa Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, un comentario, una serie de preguntas para luego pasar a los que se han hecho aquí en el Zoom, para que si quieres tomar nota, estimado Juan Pablo. Bueno, comentario y pregunta. Primero, felicitar a Juan Pablo, siempre un análisis claro y concreto en la ciencia política. La pregunta, ¿qué opinas de la posición de los opinólogos de radio y televisión que pareciera que quieren dar a conocer que existe un partido hegemónico? ¿Cuál es el peligro de la falta de moderación del entendimiento de los resultados electorales y los procesos políticos en la ciudadanía que tenía claros apoyos en la coalición perdedora? Por último, ¿cuál sería la posición de la oposición? ¿Será necesaria una transformación de la oposición y sus partidos? Sí, desde luego que que los que opinan, ¿no? Con el respeto que se merece todos ellos, creo que eh, probablemente hay una marcada diferencia entre el politólogo, que tal vez pueda conocer las categorías, y el líder de opinión, ¿no? Que intenta vender vistas, que intenta vender encabezados, etcétera. Entonces, creo que esto está unido con la respuesta que le pudimos dar al buen amigo y colega doctor Ruslan, en términos de que o sea, considerar que el apoyo, que los votos de cerca del 60% de la población
estén equivocados o estén respaldando una instauración de una dictadura o de un sistema autoritario del tipo militar, como incluso también se ha intentado vender esa narrativa, pues es como lo que Denise Dresser dijo hace poquito de manera tal vez muy desafortunada, ¿no? Y Denise Dresser siendo politóloga, ¿no? Pero también opinadora en los medios de estas cadenas, ¿no? Dice, les quitamos las cadenas y se las volvieron a poner. Entonces, creo que sí, claro, hay que entender que algunos opinadores, algunos periodistas, pues responden a un tipo de narrativa muy específica, ¿no? Intentan poner en la agenda, en el Vox Populi de la población, ciertos temas muy, muy específicos, ¿no? Y sobre lo otro, bueno, más bien yo creo que sí necesitamos las categorías, ya sean clásicas o sean nuevas categorías que puedan tratar de poner un análisis más científico, ¿no? A lo que estamos viendo, a lo que está ocurriendo. Por eso a mí me gustan mucho los datos. Los datos duros son eso. Es decir, los datos no mienten. Uno pudiera decir, hay aprobación, no hay aprobación. Bueno, pues los datos ahí están. Hay un respaldo mayoritario al partido, lo hay o no, ahí están los votos, ¿no? Sobre tu otra pregunta, ¿cuál es la posición de la oposición? Yo creo que sí es necesario, estimado Ernesto, sí era Ernesto, ¿no? Sí, Sí, Ernesto Morva. Ernesto Morúa, estimado colega, profesor de acá de la MAGOP, también de la maestría. Creo que sí es necesario que la oposición se replantee qué va a hacer en estos próximos 3 años, ¿no? Lo mencionaba en la ponencia de un evento que también organizó el Colegio de Jalisco la semana pasada, y yo ahí decía que la oposición tendría que recomponerse porque la oposición no pudo tener esa capacidad de transformarse en 6 años en el sexenio de Obrador, ¿no? Al grado de que una oferta como el PRD no solo no pudo reacondicionarse, sino que está al borde de la extinción como partido, por lo menos a nivel nacional. En términos de votos, estimado Ernesto, Movimiento Ciudadano, si sumas los votos que obtuvo presidencial, diputados y senadores, si los sumas, haces un promedio, Movimiento ya tiene más votos que el PRI. Entonces, de hecho, el tercer partido, si sacamos ese criterio, sería Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano. ¿Eso qué implica? Que para el PAN, para el PRI, a menos que tengan un proceso de reconstrucción, de preguntarse cuál es el escenario para los próximos 3 años, no nos extrañe que el resultado todavía sea más contundente en 3 años en el aspecto de gubernaturas que queden disponibles o de una nueva conformación o el mantenimiento de esto que hemos visto de Morena como un voto duro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo que tendría que hacer es buscar un espacio donde se reformule, y yo lo mencionaba así de sarcasmo, bueno, ya ahí hay una narrativa de marea rosa, pues ¿por qué no pensar en un partido rosa que sea un color antagónico al marrón de Morena, ¿no? Entonces, pero será una tarea de los partidos ver si le apuestan a una reconstrucción de ellos mismos o la refundación en otras opciones políticas. Bueno, el doctor Javier Rosiles, excelente presentación, muchas felicidades, saludos, para ti. Bueno, a lo mejor también tengo es importante retomando un planteamiento que hace estimado Héctor Ulises y lo que te han planteado otros colegas. Digo, a lo mejor bueno, primero la parte que a mí me corresponde como una inquietud y te la quiero plantear, estimado Juan Pablo, que a lo mejor el problema no son el contar los votos, sino cómo entran los votos, ¿no? O sea, todo ese proceso y eso da pie a lo mejor de estas categorías muy clásicas del sistema de partidos y de los partidos políticos, que pues, obviamente corresponden a estas ideas de los partidos de masas, ideológicamente muy claros y diferenciados, institucionalizados, pero en sociedades llamadas líquidas, posmodernas, donde es difícil todo eso
¿Hasta qué punto, y aquí está mi inquietud, no habrá que complementar esa literatura con otras que precisamente están abocadas con las prácticas, la colonización, las luchas en otras arenas como la legislativa, la judicial, los medios de comunicación, y precisamente hablan de estos autoritarismos competitivos, autoritarismos electorales, de estas erosiones, porque precisamente como te decía, el problema no son contar ya los votos, sino cómo se da, no en balde en términos del derecho electoral, estos principios de certeza, de competencia, lo que tenemos en la Constitución, ¿no? De legalidad, pues en términos de prácticas y de proceso apuntan para otra cosa. O sea, las elecciones son muy importantes porque legitiman, pero al final de cuentas salen nuestras vetas electorales, nuestra cultura política y tan es así que pues, siempre no salimos de la veta electoral en la transición política, solamente así como esta inquietud pues de precisamente, y va muy ligada con esta pregunta que te hace Héctor Ulises Flores Montealegre, perdón, y también Juan Salas, y esto va la primera pregunta de Juan Salas. Una pregunta, doctor Juan Pablo, ¿por qué usted creyó que la elección pasada iba a estar más o menos cerrada y competida entre el PRIAN y Morena? Y Héctor Ulises Flores Montelegro nos dice, coincido con la apreciación del doctor Navarrete sobre la definición activista del partido, dado que tenemos un sistema de acceso al gobierno basado en elecciones competitivas, pero me gustaría preguntar, ¿cuáles serían las condiciones de un cambio de las reglas de acceso al poder en las que no existen las condiciones de competitividad? ¿Serían cambios que atenten contra la autonomía del órgano regulador electoral? Y de ser así, en el plan C, ¿existen elementos para afirmar que existen amenazas a la integridad de la autoridad electoral? Bueno, un racimo de preguntas para escucharte, estimado Juan Pablo. Bien, empezaré con tu comentario. Creo que sí, desde luego la parte de que hay otras variables, ¿no? De cómo entran los votos, ¿no? Es decir, fue parte de la narrativa que que usaron los partidos opositores para no reconocer la derrota, es decir, compraron los votos, fue una elección en donde hubo un derroche de X o Y, ¿no? Y creo que esos temas, entonces, creo que hay tal vez tres temas que son vitales y que necesitamos analizarlos, ¿no? Más allá de la arena electoral, más allá de los votos, que es el clientelismo, ¿no? O sea, evidentemente hay una clientela de ciudadanos que consideraron que la mejor opción era mantener los programas y las transferencias. Y eso era una percepción generalizada cuando uno hablaba con la gente, oye, ¿y por qué votaría por A o B? ¿No? Ah, yo votaría por Morena. ¿Por qué? Pues porque yo deseo que los programas que se me están otorgando permanezcan, continúen. Específicamente el tema de las pensiones, ¿no? Que empezaron con poco menos de 2,000 y terminaron en 6,000 pesos a inicios de 2024. Entonces, creo que es esa parte del clientelismo electoral en términos de decir algunos, bueno, es que eso es compra de votos, bueno, pues, analicemos el tema, ¿no? Y creo que eso va ligado con el otro tema que tiene que ver con el tema del populismo, ¿no? Un tema, decir, bueno, populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo de oposición, populismo de partido en el poder, es una amplia gama de posibilidades. Y por eso es que en algún caso yo he apostado por decir, bueno, es un populismo selectivo, ¿no? Es un populismo que se apoya, se subsidia, pero no se apoya ni a todos ni en todos los niveles, ¿no? Entonces, y eso tal vez en una tercera dimensión nos llevará a estudiar esta parte del bienestar, al bienestar de la población. Por eso es que yo inicié, si alguien quiere ver el inicio después de la conferencia, inicié con algunas referencias en inglés sobre qué se estaba discutiendo en otros lugares, otros investigadores acerca de la democracia y encontré ahí algunos textos bastante interesantes que dicen que, bueno, la democracia también requiere fuertes inversiones públicas,
gobiernos comprometidos con las transferencias, con la redistribución de los ingresos, etcétera, ¿no? Y del bienestar general. Ahora, eso entonces nos lleva a otro marco teórico, ¿no? Es el marco teórico de todos estos investigadores extranjeros y nacionales que defienden la idea de la erosión de la democracia, ¿no? Pero más bien yo no creo que esté en peligro la democracia como método, ¿no? Como método de rotación de gobernantes, o no creo que esté en peligro la democracia como forma de gobierno. Y creo que ellos mismos se responden, ¿no? Los que defienden este marco teórico. Es decir, al interior de la propia democracia hay ciertos procesos que están erosionando la calidad del juego democrático. Pero entonces yo entiendo esto así. Ok, una cosa, ¿es el peligro del régimen? ¿Está en peligro el régimen? O más bien lo que estamos viendo son esas erosiones, esa baja de calidad en ciertos procesos de la competencia. Ahora, nosotros podríamos entonces definir, ok, el clientelismo erosiona la democracia. El populismo del partido gobernante puede erosionar la democracia. El bienestar generalizado por medio de las pensiones a los adultos mayores erosiona la democracia y pone en riesgo el presupuesto. Bueno, pero creo que entonces ahí lo que nosotros tenemos que encontrar tal vez como punto medio, y creo que es lo que la literatura de este marco teórico no, como que no termina por aceptar, es que entonces lo que tenemos no es que esté en riesgo el sistema, lo que tenemos es, como tú mencionabas, incluso, ¿no? Esos marcos teóricos de autoritarismos electorales, ¿no? O sea, si nosotros queremos decir, a ver, ¿qué pasó en esta elección donde Sheinbaum ganó, donde Morena ganó 7 de 9 gobernadores, donde ganó la mayoría de los congresos locales? Pues claramente podría ser explicado desde esa perspectiva de que es un autoritarismo electoral, ¿no? Porque a, atropella, el partido A atropella literalmente a todo el que se le pone enfrente. Pero estamos hablando de cosas específicas, de arenas muy concretas, no del régimen que esté en peligro en general, ¿no? Ahora sobre lo que mencionaba Héctor, ¿no? Estoy leyendo aquí la pregunta, ¿cuáles serían las condiciones de un cambio de las reglas de acceso al poder en las que no existan condiciones de competitividad? Yo creo que aquí tiene que ver con lo que yo mencionaba hace rato, ¿no? Es decir, si nosotros quisiéramos un sistema más justo, más competitivo, más igualitario, yo siempre pienso, disculpen la predisposición por el deporte, pero es un deporte que me gusta mucho y creo que lo podemos tomar como ejemplo. La NFL como sistema deportivo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la NFL permite y limita a todos los equipos a gastar la misma cantidad de millones de dólares en pago a sus jugadores. Esto quiere decir más o menos que la NFL permite a cada equipo gastar 250 millones de dólares y no más. Entonces, todos los equipos, los 32 equipos, pueden gastar hasta máximo 250 millones cada año para pagar su nómina. ¿Queremos un sistema más competitivo? Ok, un ejemplo, que haya 3.500 millones de pesos de presupuesto para 2025 y son 6 partidos los que van a quedar, pues dividamos el presupuesto entre la cantidad de partidos. Y si todos los partidos tienen el mismo dinero, yo creo que esa podría ser una condición que pudiera favorecer mayor competitividad, porque en la medida, ojo, y ese sistema no es algo que Morena haya modificado. El porcentaje de votos es igual al porcentaje del presupuesto que el partido tendrá en la siguiente elección federal. Eso ya está determinado. Entonces, pero, ¿qué genera en el largo plazo, estimado Alberto y estimado Héctor? Genera en el largo plazo, pues, que el partido que tiene más recursos pueda tener mayor clientelismo, mayor populismo, mayor bienestar, porque tiene más recursos, más estructura, más infraestructura. Entonces, a la larga sigue generando una desigualdad electoral. Entonces,
creo que esos serían algunos aspectos que nosotros tendríamos que preguntarnos, pero desde luego, si le preguntamos al partido en el gobierno si estaría dispuesto a hacer eso, pues la pregunta es que no, porque ese sistema que fue creado desde hace un par de décadas fue creado para el partido gobernante. El asunto es que ahora el partido gobernante es otro y no el PRI de ese tiempo que creó ese tipo de leyes, ¿no? Entonces creo que la otra cosa dices, ¿qué cambios atienden contra la autonomía del órgano regulador electoral? Yo sí veo un riesgo, y tal vez ese riesgo no lo vi, pero no pasó en términos de este intento de modificar sustancialmente el funcionamiento del INE, porque no alcanzaron mayoría constitucional y las reformas legales que se implementaron pues, fueron impugnadas en la Suprema Corte de Justicia. Pero ahora la situación es diferente, ¿no? Porque con los votos de Morena, los votos del PT, los votos del Verde, por lo menos en la Cámara de Diputados, la cosa no parece tan lejana, ¿no? Pues más bien yo creo que sí tendría que haber un consenso de qué sí se necesita y qué no. En particular, yo creo que para el órgano electoral, yo creo que sí podría ser más austero, más económico, sin atentar contra la autonomía del instituto, ¿no? Pero ya modificar el funcionamiento, órganos, creo que eso sí ya pondría en riesgo lo que hasta el día de hoy yo sostengo que tenemos un órgano autónomo, independiente, aunque con una menor carga presupuestal como anteriormente. Y por ahí habías mencionado, Alberto, una pregunta sobre por qué consideraba que la elección iba a ser más cerrada. Sí, de Juan Salas. Ok, bueno, hace 2 años, inclusive con las clases de mis alumnos de licenciatura, yo decía, bueno, yo veo muy improbable hace 2 años que Morena gane con tanta amplitud con una candidata que no tiene carisma. Esa era mi apreciación. O sea, el principal peso que yo le estaba dando a mi argumento es que Sheinbaum no tenía y no tiene al día de hoy el carisma que tiene el presidente. Entonces yo decía, bueno, el automático, un candidato que no tiene el carisma, que no es Obrador, yo consideraba tal vez hace 2 años que eso iba a hacer posible que el candidato o la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, no tuviera esa capacidad de penetrar con tanta fuerza en el electorado. Ahora, entonces, ¿qué elección me deja el resultado? Que no podemos sobreestimar que lo único que genera simpatía con el electorado sea el carisma. O sea, entra, claro, el carisma es importante, pero ahora nos demostró que no es lo único que importa la estructura de 23 gobernadores, importa el clientelismo electoral, importa el bienestar que la gente está sintiendo y que en dado caso, por ejemplo, miren, ¿qué tuvimos en 2018 que no hubo en 2024? En 2018 lo que teníamos era una expectativa de cambio político. Fue uno de los ingredientes que generó en los ciudadanos una elección de realineamiento, es decir, muchos electores de todos los partidos se realinearon con Morena en 2018, pero ahora no hubo una elección de expectativa de cambio político. Es por eso que yo quise poner en la exposición, si se acuerdan, estimados todos, estimadas que nos están escuchando en Zoom y en las redes sociales, es que por eso yo puse al principio que fue una elección de permanencia, con estas categorías de Pomper del 67, elección de desviación, elección de conversión, elección de realineamiento, elección de permanencia. Creo que a pesar de que tienen un buen de décadas ahí en la literatura, siguen siendo útiles, porque entonces no hubo expectativa de cambio político, pero sí hubo una expectativa de mantener el bienestar, bien o mucho, conseguido por clientelismo, ¿no? Que los ciudadanos están percibiendo en su bolsillo, ¿no? Y eso creo que fue lo que ayudó a la candidata a obtener un resultado más holgado
lo vuelvo a decir, de lo que yo esperaba, ¿no? Porque no le estaba dando como el peso a otras variables que al final sí están ahí y que tendrían que analizarse con más profundidad. No se escucha, Alberto. Voy a leer otras batería de preguntas para si quieres dar una respuesta general. El mismo Héctor Ulises te pregunta, ¿qué escenario nos podría esperar la relación del tipo de liderazgo incipiente de Claudia Sheinbaum con el de los gobernadores? O sea, que ya son 24. En el plano de la vida partidista, la recomposición de recursos, candidaturas y en la coordinación de gobierno. Adriana Suárez nos plantea en qué acciones concretas cree usted que pudiera mostrarse la posible radicalidad. Eh, eh, para que otros colegas, de otros asistentes también tengan oportunidad de plantear interrogantes. Abraham Urbina nos dice, Morina ha hecho muy buen trabajo de mercadotecnia y publicidad, su campaña permanente, y es una percepción, una opinión que él plantea, cegando a la ciudadanía a hacerse de la deuda que quedó en este sexenio. Estas tres preguntas que tendrías, o interrogantes, tendrías que responderles. Sí, igual las categorías que tenemos para la relación poder ejecutivo-gobernadores por lo menos nos dan eh, dos. Una relación de colaboración, una relación de preferencias alineadas o una relación de resistencia, ¿no? Son como las posibilidades que las categorías de los estudios de relación ejecutivo otros actores nos dan. Pues yo no creo que sea muy rentable para los gobernadores, por lo menos los de su propio partido, pues una posición de resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en juego para el siguiente presupuesto, pues es el cuánto le va a tocar a cada estado, ¿no? Y seguramente aquellos gobernadores que estén más alineados, que estén dispuestos a la colaboración, pues podrán tener un mejor desempeño presupuestal que los que no. Ahora, eso pues también aplicará para los gobernadores de oposición. Entonces, yo considero que lo más viable, pues, es una relación de colaboración. Algo que también me parece interesante mencionar es que, por lo menos, lo que hemos visto en estos primeros días es una actitud de mayor conciliación y no tanto de confrontación, ¿no? Es decir, el presidente Obrador en la mañanera, si lo tomamos en términos de los boxeadores, es un fajador, ¿no? Él se sube al ring y se pelea con todo mundo, ¿no? Tiene esa capacidad de pelearse con cualquier actor, un periodista, un medio, una empresa, con Denise Dresser, con quien sea, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de pelearse con cualquiera. Yo no veo que eso pudiera ocurrir, no lo veo el día de hoy. Quién sabe, en 3 meses si esto se volvió en una radicalidad aún mayor que la que vimos, ¿no? Pero creo que esa parte, lo que podemos esperar, tiene que ver con esa parte de más proactivos a la colaboración que a la resistencia, ¿no? Por ahí Adriana decía un papel conciliador, qué acciones concretas pudieran mostrarse. Pues los mercados, o sea, los mercados siendo un ente pues, casi invisible, ¿no? No le están dando la suficiente confianza a la decisión electoral, ¿no? Es decir, hemos estado viendo mucha inestabilidad, sobre todo del tipo de cambio, porque hay mucho nerviosismo, ¿no? Ni cuando Obrador ganó en 2018, los mercados, la Bolsa Mexicana de Valores se mostraron tan nerviosos con la llegada de López Obrador. Yo creo que lo que podría ocurrir en los primeros meses de octubre a diciembre sería una posición de conciliar, de consensar, pero eso podría ponerse en riesgo si en los primeros meses de septiembre, octubre y noviembre se van de lleno a la reforma al Poder Judicial o a la reforma al INE. Creo que eso pudiera ser el inicio de un año. Ya lo platicábamos hace rato como los posibles escenarios de análisis, ¿no, Beto?
de los primeros 100 días. O sea, Ujú. irse de manera frontal sobre el Poder Judicial y sobre el INE, pudieran, palabras de mi querido rector Sergio Cedillo de la UCEMIC, una frase que le gusta mucho al rector Sergio, pudieran incendiar la pradera, ¿no? O sea, esos primeros 100 días pudieran ser incendiarios si hay una necedad de ir sobre el Poder Judicial y sobre el INE. Creo que sería una mala señal de lo que pudiera venir no solo en esos primeros 100 días, ¿no? En el sexenio, ¿no? O bueno, hasta la mitad de la revocación de mandato, porque recuerden que está disponible el recurso, ¿no? Estará disponible para la mitad de la administración. Si así consideraran los ciudadanos que no daría un buen desempeño, pues pudiera volverse en algo hacia atrás, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, la de Abraham. Morena ha hecho un buen trabajo de mercadotecnia cegando a la ciudadanía acerca de la deuda. Pues bueno, creo que no sé específicamente a qué deuda te refieras, pero sí hay áreas en las cuales el gobierno de este país ha quedado, creo, a deber en términos de resultados de foco rojo, ¿no? El tema de la inseguridad, por ejemplo, y eso va ligado con el desempeño de la Guardia Nacional, es decir, no ha dado los resultados esperados, y eso va acompañado también con un tema que ha sido muy, muy, muy mencionado por algunos académicos, incluso periodistas, el tema del papel tan activo que está teniendo la Sedena, ¿no? La Sedena como este constructor de obras, como este responsable de obras, y con este poder económico que se le está dando a un órgano que debería de estar preocupado más por la seguridad nacional que por estar operando empresas, ¿no? Pero esto también yo menciono que también sería, no, yo no creo que estemos militarizando al país en términos de darle más poder, en términos de control de empresas a la Sedena, ¿no? O sea, no creo que estemos en un escenario donde los militares quieran detentar el poder. Creo que son dos cosas diferentes de apreciación de la militarización de otros países a lo que estamos teniendo con la Sedena. Pero creo que son parte de esto de lo que tal vez Abraham menciona de las deudas, ¿no? Que ha dejado este sexenio. Perfecto. Voy a, bueno, leer un comentario de pregunta, comentario de Héctor Ulises Flores, que va muy ligado, bueno, son dos preguntas, pero voy a retomar su última participación porque creo que resume lo anterior de manera más clara y contundente y dice así: la idea de la autocontención retomada por Levinsky y Ziblatt, pero mi argumento es que Morena en gobierno ha tenido una autocontención tanto de 2018 al 2021 como de 2021 a 2024, al menos hasta antes de que entre el nuevo Congreso, el resultado de las elecciones de junio. Bueno, y yo me gustaría entonces plantearte una pregunta provocadora con esta cuestión de los datos que tienes ahí, que manejas muy bien, el conocimiento de Morena, pero más allá de los partidos, regresar pues a nuestras clases de presidencialismo mexicano, de los escenarios, saber tu opinión en esta creación de escenarios, de cuál es más probable, déjalo en alto, bajo o mediano, por ejemplo, qué escenario ves en esta transición. Lo plantea Ulises como esta contención, pero pues estamos viendo, como señalabas, un ambiente de nerviosismo, de tensión extra. Si volveríamos al escenario de los 20, pues estamos en el escenario de los 90, ¿no? O sea, precisamente o hasta en qué momento después de los 100, de esta cuestión de tener que lidiar con Andrés Manuel, pues va a llegar un momento de ruptura, ¿no? Porque me llamó la atención también el equipo de transición, pues estas ambivalencias, continuidad sin ruptura y pues obviamente la 4T también es un gobierno de continuidad cuando se supone que precisamente en los procesos electorales planteas algo nuevo y todo lo que se dice de manera mediática, ¿no? Y que es evidente, pues, estas señales en la política, pero
como bien señalabas, el riesgo ahí está, la tensión de incendiar o no la pradera, y como diría el Juan Gabriel, qué necesidad, ¿no? De hacer todo esto, pero estamos en esa tensión al final de cuentas de una relación, una lucha de poder. Y obviamente a lo mejor es para saber tu percepción, como siempre ocurre, y con el riesgo de equivocarnos, pero plantearlo como escenario, cómo lo valoras y lo ves. Bueno, primero, sí, sí coincido con Héctor, estimado Héctor, acerca de la autocontención. Por ejemplo, miren, en 2018-21 en esa legislatura, Morena con aliados pudo haber ido sobre la reforma electoral, ¿no? No, no se hizo por las razones que haya determinado el partido y obviamente la cabeza del partido y fundador del partido, el presidente López Obrador. No se intentó en esa legislatura, se intentó en la segunda con un partido minoritario, ¿no? O sea, no tenía la suficiente. Y pasó lo que pasó, la resistencia, la oposición, reformas legales impugnadas, ¿no? Podría pasar otra vez, es decir, y eso tiene que ver con esta parte que tú mencionabas, Alberto, de los probables escenarios de quiebre o no. Es decir, a ver, ¿cuál es, pensemos, la instrucción del maestro a la discípula? Ya tenemos mayoría, que se aprueben las reformas, ¿no? ¿Y qué dice Sheinbaum? Vámonos con una consulta, vámonos a preguntar especialistas, vamos a la reflexión, ¿no? Es decir, no es como una relación en automático. Entonces, eso, pues un pequeño guiño apenas, ¿no? De lo que pudiera pasar y lo que pudiera marcarnos tal vez un escenario, tal vez no de ruptura, o tampoco tal vez de una sumisión completa, pero sí de un escenario de cierto margen de acción propio de una candidata, ahora candidata presidencial electa, y que tiene que construir, que tiene que encontrar su propio estilo de gobierno, ¿no? Y eso va a ser un reto. Ahora, si ese estilo de gobernar lo va a conseguir alejándose del presidente, no lo sé, ¿no? Si se acerca más a aquella relación de Calles con Lázaro Cárdenas y la ruptura y el exilio, o que pase algo muy similar a los 90 con esta pelea, disputa muy fuerte entre Salinas y Cedillo, que terminó con el exilio prácticamente de Salinas en Irlanda, aunque había otras condiciones también, ¿no? O sea, la devaluación, los asesinatos, el levantamiento armado, la sustitución del candidato, bueno, son otros escenarios, pero es latente, ¿no? Ahora, en términos de que tú mencionaste el presidencialismo mexicano en la relación presidente de la República y el que llega, pues en realidad ya no estamos con los patrones de los 70, ¿no? Creo que el panismo rompió esa dinámica, ¿no? Porque, a ver, hasta antes de Fox, ¿cuál era el escenario previsible de los expresidentes, Alberto, y todos los que nos escuchan? La regla no escrita, ¿no? El presidente sale de la escena nacional, ya no regresa, le deja el margen de acción al presidente en turno, pero tenemos a dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, que hacen todo lo contrario de lo que los patrones de la política mexicana dictarían. Adentro de la escena política, influyendo en esto, influyendo aquello. Bueno, el expresidente Felipe Calderón tuvo todavía más el atrevimiento de querer formar un partido nuevo, ¿no? Ante estos conflictos que tuvo con el PAN, que incluyeron su salida, la salida de Margarita Zavala del PAN, y esta intención de México Libre para formar un propio partido. Entonces, fíjense, ya ni siquiera los rituales de la época del PRI, ¿no? O sea, los del PAN fueron escenarios en donde vemos hasta el día de hoy un gran activismo de los expresidentes. Fíjense cómo es una cuestión de apreciación. Ahí no hay problema, ¿no? O
si Fox da una declaración, si Calderón da una declaración, si se critica esto, aquello, no hay ningún problema. Pero fíjense cómo estamos esperando que el presidente Obrador se retire de la escena política nacional, que ya no respire, ¿no? Que ya no hable, que no le mande un mail. Caray, entonces, es por eso que yo en algunos escritos, y eso lo mencioné, Alberto, te acordarás en la ponencia pasada del coloquio de elecciones, en donde yo decía, bueno, tenemos que analizar la relación expresidente López Obrador cuando ocurra con la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum, porque va a ser una relación distinta y eso, vuelvo a insistir, no encaja igual en los rituales del PRI y tampoco encaja en los rituales del PAN, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos, yo pienso que se van a crear tal vez rituales distintos, no nuevos, pero sí una relación diferente, por eso yo no me atrevería a decir que es igual que los 20, que igual que los 40, que igual con el caso de Salinas, ni siquiera igual al tiempo de Fox, ¿no? Tal vez el único que ha respetado el acuerdo del expresidente que se va y no regresa, pues es Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso ya nos llevaría al análisis de por qué se fue, por qué se retiró, no lo sabemos. Hay muchas suposiciones sobre ello, pero ha sido un presidente que ha cumplido por lo menos con los rituales del prismo clásico, ¿no? El presidente que se va, sale de la escena, que va a ser el presidente Obrador, pues a ver si llegados a diciembre ya podemos tener algunas ideas claras de si sí se fue o, o no. Muy bien, bueno, te agradecen tus respuestas, Juan Salas. Y bueno, ya para ir cerrando, pues algo que haya quedado en el tintero que quieras reforzar, o a manera de cierre, estimado Juan Pablo, te escuchamos con muchísimo gusto y a la verdad ha sido, como te diste cuenta, por el tiempo y las preguntas que te han planteado, muy, muy fructífera y muchas felicidades, ¿no? Es- Bueno, primero que nada, pues me gustaría agradecer al Colegio de Jalisco. Me gustaría agradecer a tu persona la invitación. Creo que más o menos como el año pasado me mandaste el WhatsApp y le decía hace rato a mi esposa que estaba muy, muy, muy emocionado. Hasta el estómago me estaba doliendo de los nervios, ¿no? De la emoción. Es bastante inusual. Pero creo que es un excelente espacio, Alberto, porque creo que nuestra disciplina, por lo menos los que nos dedicamos a estudiar a los partidos, al gobierno, al el liderazgo, las políticas públicas, sí necesitamos no perder de vista el hilo conductor de la teoría, ya sea teoría nueva, enfoques clásicos, enfoques de las vacas sagradas o enfoques de los nuevos investigadores. Creo que sí es necesario que por lo menos nos ciñamos a que la base de la teoría sea el punto de partida, ¿no? El punto de partida y ya de ahí las diferentes interpretaciones que uno le pueda dar a la teoría, pues eso ya nos da para debatir, pero si nosotros debatimos con un punto de partida teórico, metodológico, creo que podemos platicar, podemos tener apreciaciones, podemos tener incluso diferencias en torno a la interpretación, pero creo que es lo que hace falta ahorita y lo que va a hacer falta para estudiar a una nueva dinámica política, ¿no? Entonces yo terminaría con eso agradeciéndote, agradeciendo a todos los que estuvieron presentes, a todas y a todos los que nos siguieron por las redes, a todos los colegas y amigos que estuvieron viendo la transmisión y pues esperemos vernos pronto en otro espacio. Muy bien, no, del contrario, definitivamente, precisamente lo que permite el debate, es precisamente estos cartabones teórico-metodológicos de interpretación con sólida evidencia empírica de lo que cada uno de los colegas que están aquí vienen a trabajar, y como ocurre, precisamente un debate académico muy bien argumentado, con trabajo, con una línea, con evidencia, deja, creo que sí se tiene que trasladar de alguna forma, a lo mejor no con el rigor, la profundidad o a veces la aridez que a veces tienen las ciencias sociales,
pero sí trasladarse al espacio público y político para evitar precisamente que es posible tener muchísima pluralidad y no por eso faltarnos al respeto y hacer esto un debate ideológico, de posiciones irreconciliables, y al final de cuentas pues son aristas, ¿no? Yo creo que eso sí se ha cumplido y es por gracias a todos los que asisten y los que precisamente en este escenario de discusión, de debate, de diferencias, pues son eso, no son personales, no son irreconciliables y simple y sencillamente hasta pueden ser complementarias y nos ayudan a repensar y darle pues pues ver la multidimensionalidad de la realidad. Entonces, dicho esto, al contrario, agradecerte, digo, era con esa intención, digo, ¿quién más que tú para que valoráramos precisamente no cualquier persona que simplemente tienes toda una línea de investigación y junto pues ya los que asisten al al seminario, pues pueden hacerte preguntas muy concretas y quienes nos acompañan también por las redes sociales estará abierto. Entonces, sin más que decirles, agradecerte por el tiempo que nos dedicaste, agradecerles a nombre del Colegio de Jalisco, de Kratos, de este seminario multidisciplinario de estudios políticos y precisamente hacer un balance de la 4T 2018-2024 y como se dan cuenta quedan más interrogantes, muchísimo trabajo por hacer, darle seguimiento, seguir el proceso, acompañarlo y precisamente después de que se terminan de hacer los balances, pues ya en estas charlas, pues plantearnos posibles escenarios y hacer cuestiones de perspectiva mínima, básica, de mediano plazo, pero precisamente de que los asuntos políticos y públicos estén sujetos al rigor teórico-metodológico como precisamente es este espacio y precisamente los asistentes está además sobrado que lo tienen y lo expresan. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, digo, la próxima sesión con otro invitado de lujo que precisamente nos va a compartir precisamente esto que acabas de señalar, sobre todo el rigor teórico y metodológico para abordar un problema en concreto, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. Cuídense y buena noche.